laboral de por medio y les manda, los manda presos, digamos, llaman, no sé si fue el ejército en aquel entonces, y los denuncian uno por uno quiénes eran los que estaban ahí, ¿no? En los días posteriores al golpe, semanas o meses, no me acuerdo bien, en Loma Negra había un reclamo pero por cosas elementales, eran cosas de seguridad, descansos, algo de, digamos, algún reclamo de salario y no sé, todas cosas internas. Bueno, yo estaba preso en Azul en ese momento porque me habían traído para declarar en la causa, obviamente, para eso me habían traído, ¿no? En la causa, mira aquí. Cuando quiero acordar, se llenó la cárcel de Azul con gente de Loma Negra. Todos los delegados y alguno que no era delegado, de cabeza, pleno golpe. Habían rodeado la fábrica con tanque. Obviamente era para meterle miedo a los obreros. ¿Qué? ¿Te imaginas? Se sacaron a todos los delegados. ¿A quién se le iba a ocurrir? El otro día seguir pidiendo botines, guantes, qué sé yo. Nada. Eliminaron de cuajo. ¿Quién la pidió? Loma Negra. ¿Cómo van a ir los tanques? Vos imaginate ahora si hay un problema en una fábrica y va a venir el regimiento. ¿A quién se le va a ocurrir eso? Imposible. Claro. En esa época sí. ¿De quién mandaba? Ellos mandaban los negros. Empiezan por los trabajadores, siguen por los abogados. Está mucho más comprometido con la defensa, ¿viste? del obrero y con todo lo que pasaba dentro de la fábrica en ese momento, el tema de la contaminación del cemento, y en ese sentido estaba muy comprometido. Todo lo que era de empresa, de fábrica, ¿sí? Todo despido de gente suspendida, agarraba todos esos casos. Y también agarraba casos de gente que no se jubilaba, gente grande, todos trabajadores. Y había quien no les cobraba tampoco. Los temas que la dictadura puso en el centro de la escena como justificativos de sus violentas políticas intervencionistas fueron la lucha contra el desgobierno, la corrupción y la subversión. Por las características históricas de la Argentina, las medidas a tomar respecto al mundo laboral se volvieron una cuestión fundamental en su programa. De acuerdo a ello, se resolvió la suspensión del derecho a huelga, se eliminó el fuero sindical y se detuvo a dirigentes gremiales. Al mismo tiempo, se dio vía libre a las industrias y empresas para que efectivicen los despidos de obreros involucrados en las huelgas, confeccionando listas negras en las que figuraban trabajadores, activistas y sindicalistas en su gran mayoría que debían ser detenidos por las Fuerzas Armadas. La corporación que más firmemente apoyó la política económica de la última dictadura militar fue el CEA, Consejo Empresario Argentino. El propio Martínez de Hoz había sido presidente de dicha corporación que reunía de manera selecta a 30 miembros que representaban a diferentes sectores económicos. Estos sectores habían crecido durante las décadas del 60 y del 70 como proveedores del Estado, a la sombra de los grandes proyectos de obras públicas. Su filosofía ascribía el liberalismo económico y el conservadurismo político. Algunos de los grupos que integraron el CEA fueron Techín, Acíndar, Macri, Fortabá, etc. Después él tenía en contra acá, en aquel tiempo estaba de comisario Valquinta y él lo tenía en contra. No lo quería porque era una vez de Fabi, fue a buscar a uno que tenía preso acá, que trabajaba en la fábrica, le habían pegado, entonces a Valquinta lo hizo bajar a Azul, porque el comisario tiene que saber que le habían pegado. Entonces bueno, ahí ya le tomaron pica. Sí, en una conversación le decían, o sea, busca otra área, busca otra porque era un área caliente, ya, salir a defender a los trabajadores, o sea, salir a defender a los trabajadores en la época del peronismo era fácil, con el gobierno o la democracia, ni siquiera era fácil.
pero salir a defender a los trabajadores desde el gobierno militar, trabajando desde un gremio, parándose frente a la empresa. ¿Y qué empresa? Mira tu pasado y me recordarás. Cemento Loma Negra. Cemento Loma Negra. Cemento Loma Negra. La cosa empieza así. Hacen como una encuesta en Loma Negra, el gremio lo hace, y en la sección embolsadora ninguno llegaba a jubilarse, solo el 5% llegaba a la edad de jubilarse. ¿Qué pasaba entre medio? Se morían todos. Era legalmente cáncer de pulmón, tabaco, mentira, era la silicosis. Y la silicosis es tremenda. Es una evolución muy lenta, es de 25 a 30 años. Obviamente el periodo útil de cualquier tipo. Claro. Así que cuando los tipos estaban ahí, que ya ni se salía bárbaro, porque ni se jubilaban, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, ¿cómo es la secuela? Se le redondean las uñas así, le quedan los dedos como palillo de tambor, viste que la bolita así, ¿no? La piel azulada, violácea, muy poca capacidad respiratoria. Si el tipo llega a un estado de que jadea prácticamente, digamos, hace poquito el aire que entra. Tiene que respirar cortito, ¿viste? No tiene pulmón. Es así. ¿Cómo? Todo eso lo hizo tu viejo. No sé por qué es así, ¿viste? Digamos, es a raíz del trabajo que hizo él, donde se acompañó de médicos. Cuando se llega, pero bueno, el caso más grave era ese, era la embolsadora. Porque en el resto todos tenían secuelas. Pero más o menos, ¿viste? Llegaban hechos pelotas, pero se jubilaban, ¿viste? En la embolsadora no se jubilaban, se morían, ¿viste? Bueno, el sílice es así, son cristales que si vos ves un rayo de sol, ¿no es cierto?, en una habitación medio oscura, va a ser cositas que brillan, ¿sí? Eso en la embolsadora es el sílice, de Loma Negra. Para que tengan una idea de lo que es, eso lo determinó tu viejo. El sílice puede ser reconocido con la prueba del fuego, ¿sí? Que si vos a cualquiera de esos que están muertos sacás y los incinerás sus restos, va a quedar un montoncito de sílice irreductible. ¿Por qué? Porque para llegar a la embolsadora, el sílice pasó por todo el proceso de producción de la fábrica, que en aquella época era el barro, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ese era el proceso húmedo. Después surgió el proceso seco, ¿ya? Y pasó por los hornos, a donde está de 1300 a 1800 grados. Igual a un cuerpo lo quema con 300 grados, ¿viste? Claro. Con poquito lo quema. Si pasó los 1500 grados, imagínate, ¿viste? ¿Qué hace? Cuando vos respirás, se incrusta en los alvéolos pulmonales, que son pequeñas celulitas, ¿no es cierto?, donde se mete el aire, se incrusta ahí, ¿sí? O sea, no se van a incrustar todos en un día, pero a poquito se van. Y el organismo, como defensa, ¿qué hace? Genera como una bolsa, un tumorcito. Entonces tus pulmones empiezan a tumorar de tal manera que se cierran. Si cada vez menos hasta que te mueres. Y aunque mi amor me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón.
socavón. Como estaba todo comprado, y sigue comprado, los laboratorios no podían detectar esas cosas. Así que cualquier cosa menos silicosis. Se puede morir la gente de, no sé, de cualquiera. Y había incluso otras cosas detectadas como era la calvicie, alergias. Y a Loma Negra, resultado de ese juicio que lo perdía, ¿no es cierto? O sea, el juicio lo ganó él. Sí. Lo ganó, bien. Entonces Loma Negra, ¿qué tenía que poner? 4 turnos de 6 horas, de los 3 que tenía de 8. 4 turnos de 6 horas significaba un turno más. Estamos hablando de una época donde había 2.000 obreros. En algunas secciones, ¿no es cierto?, de las 6 horas, en perforación y, por ejemplo, en embolsadora, donde es la zona más crítica, ¿no es cierto?, se trabajaba 2 y se descansaba 1. Quiere decir que tenía que haber un tipo de reemplazo en esa hora. Así que eran 4 turnos más un montón de gente reemplazó. Se le iba a 3.000 obreros, una cosa así, era insostenible. Amén de eso, todas las reformas tecnológicas que había que hacer para tratar de eliminar el polvillo, ¿no es cierto? Claro. Porque eso era menor exposición, ¿sí? La menor exposición no significaba que... Claro, no garantizaba que el polvillo no esté. El polvillo seguía estando, entonces para Loma Negra era más barato matarlo a tu viejo que hacer todo eso que había que hacer.